Muy buenas tardes, me llamo Valmeanta, alumna del máster Psicología Clínica Infanto-Juvenil y esta es la presentación de mi TFM bajo el título El duelo infanto-juvenil desde el espectro de la neurodivergencia, donde se realiza una revisión bibliográfica y se ofrece una guía práctica para la familia. Este es el índice con los distintos aspectos que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Pasando a la introducción, Worden entiende el concepto de duelo como un proceso que sigue una persona tras una pérdida significativa, lo que le va a llevar a experimentar un conjunto de respuestas a distintos niveles, ya sea a nivel emocional, cognitivo, físico o incluso conductual. Actualmente se sigue considerando la muerte un tema tabú, especialmente en aquellas etapas del ciclo vital como lo es la infancia y la adolescencia. Por lo tanto, será imprescindible conocer cómo la muerte y el duelo se concibe distinto en estas edades. Y también tener en cuenta que el 37% de los menores que han pasado por un duelo al cabo de un año presentan sintomatología depresiva si no se trata adecuadamente. Por lo tanto, ¿por qué es importante este trabajo? En primer lugar, por la falta de recursos que hay, tanto a nivel de duelo, a nivel de infancia y adolescencia, y por otro lado, en cuanto a neurodivergencia. Por lo tanto, será imprescindible conocer estas variables para este trabajo. Los objetivos de este trabajo, en primer lugar, el objetivo general será realizar una revisión bibliográfica sobre el duelo y también diseñar una guía práctica dirigida a la familia, aunque también es válido para el uso de otros profesionales desde la psicología, tanto clínica como educativa. Y en cuanto a objetivos específicos, tenemos explicar el concepto del duelo, conocerlo como un proceso natural, profundizar en el concepto de neurodivergencia y proporcionar un recurso a las familias para que acompañen durante este proceso. Worden también concibe el duelo como un proceso normal, adaptativo, no lineal y universal. Es decir, todas las personas transitan el duelo, pero cada una lo va a hacer de una forma personal y única. En cuanto al marco teórico, aquí podemos ver, aunque en el documento escrito está mucho más redactado, distintas teorías. Aquí podemos encontrar aquellas teorías claves o básicas, como por ejemplo la teoría de las 5 fases del duelo famosa de Elizabeth Kubler-Ross, pero en este trabajo nos basamos en las teorías de Worden, el proceso MAR de Alma Serra y Carlos Odriozola y de Neymeyer, ya que integran bastante bien el mismo concepto de duelo y donde proponen al sujeto que está transitando un duelo como un sujeto activo y participativo dentro del proceso. En cuanto a las diferencias entre el duelo adulto e infantil, de los 0 a los 6 años, sí que existe el concepto de presencia y ausencia tanto de objetos como de personas y ese pensamiento mágico. De los 6 a los 11 años, los niños y niñas comienzan a cuestionarse la muerte y conocen el concepto de que el cuerpo deja de funcionar en algún momento. Y en la adolescencia nos encontramos con que el concepto de duelo es muy similar al de las personas adultas, simplemente que se va a vivir con una mayor intensidad emocional. En cuanto a los factores de protección, nos encontramos, debido a esta etapa del ciclo vital, la familia es un componente muy valioso y fundamental para el buen tránsito. Por lo tanto, un factor de protección será aquella familia que esté en un duelo activo, en un entorno estable para el menor y donde haya unos niveles bajos de estrés y de depresión. Y por lo tanto, también muy importante mantener aquellas interacciones sociales y aquellos hábitos saludables. Como señales de alerta, tenemos dificultad para aceptar la pérdida, queja somática, problemas de aprendizaje, ansiedad, miedo, conducta regresiva, aumento de la tristeza y de la culpa, especialmente cuando la pérdida es de alguno de los progenitores, y se puede haber una dicotomía, o bien indiferencia emocional, o bien vivir las emociones de manera muy intensa. Por lo tanto, ¿cómo se interviene en la infancia? Pues tanto en la infancia, adolescencia, como en cualquier momento del ciclo vital, acompañando sin juzgar, estando presente y entendiendo el proceso. ¿Cómo? Desde el núcleo familiar, teniendo paciencia, abrazando todas las emociones que tengan que salir a lo largo de este proceso, recordando al fallecido, por supuesto, ofreciendo rituales de despedida a los menores y mediante la rutina sin perder esta rutina y estos hábitos. Cuando pasamos al concepto de neurodivergencia, por neurodivergencia entendemos este concepto que se usa para diferenciar a aquellas personas cuyos cerebros funcionan de una manera distinta a las personas que funcionan de manera normativa. ¿Qué entra en el abanico de la neurodivergencia?
el autismo, TDAH, trastorno de aprendizaje o discapacidad intelectual, que son las que se fundamentan en este trabajo. Por lo tanto, habrá unas prácticas recomendadas, como serán la escucha activa y empática, espacios seguros, hacer un buen seguimiento de que esta persona sigue teniendo unos cuidados básicos, que se siguen manteniendo la rutina y donde se ofrece un espacio seguro para hablar de estas conversaciones sobre la muerte y el duelo. En el trabajo se hace una revisión bibliográfica con las distintas guías de intervención existentes, pero me gustaría destacar dos de ellas. Una es hacia el agradecido recuerdo de la Junta de Andalucía, que sigue el proceso OMAR mencionado anteriormente y tiene, aunque aquí no se vea en pantalla, pero sí tiene un apartado dedicado para el alumnado NEAE. Y también quiero destacar Hablemos de Duelo, que cuenta con un apartado para discapacidad intelectual. En cuanto a la metodología, los tipos de fuentes que se han usado son bases de datos, fuentes institucionales y páginas web especializadas. Las palabras clave, evidentemente, duelo, infancia, neurodivergencia, guías para la familia, criterios de inclusión, idioma o año de publicación, aunque hay alguna referencia un poco más antigua debido a que es marco teórico básico y como criterio de exclusión, documentos duplicados o que no cuentan con el respaldo científico suficiente. En cuanto al análisis cualitativo, hemos diferenciado tres tipos de modelos: aquellos clásicos que están basados en etapas o fases, en tareas o procesos activos, y aquellos modelos contemporáneos centrados en la adaptación y en el significado del duelo. En cuanto al desarrollo del recurso didáctico, no voy a mencionarlo, voy a pasar muy brevemente. Aquí podemos ver los distintos apartados del trabajo con las adaptaciones que se realizan en cuanto a la neurodivergencia, ya que se presentan 8 sesiones que son flexibles para que la familia pueda adaptarla a las distintas necesidades del menor, ya sea en cuanto a autismo, discapacidad intelectual o TDAH. Y las actividades que se presentan, pues aquí las podemos ver, están mucho más desarrolladas en el trabajo escrito, y son 8 sesiones. Y pasamos, se ofrece también un apartado de recursos extras para la familia y pasamos ahora sí a la discusión del trabajo. Este trabajo concibe el duelo como un proceso dinámico, individual y activo, le da prioridad absoluta al papel que tiene la familia, aunque debido a la falta de literatura existente no puede seguir el principio de inclusión, ya que no incluyen la neurodivergencia en los estudios previos. En cuanto a las aportaciones que da este trabajo, hace una integración entre la teoría y la práctica, se tiene en cuenta el eje de la neurodivergencia, se usa un lenguaje accesible para que las familias puedan usar de manera sencilla esta guía, y las sesiones, como he mencionado anteriormente, son flexibles y adaptables en función del perfil del menor. ¿Cuáles son las limitaciones de este recurso? La literatura que existe es muy poca y también hace falta más formación en cuanto a los profesionales de la psicología en este ámbito en concreto. Por último, las conclusiones de este trabajo: los objetivos del estudio se han cumplido. En cuanto a las recomendaciones, tenemos que es una guía para la familia con un lenguaje claro, flexible, y para los profesionales tanto de la parte clínica como de la parte educativa en psicología. Las limitaciones, como he mencionado anteriormente, hay una escasa bibliografía y esta guía es simplemente la presentación de la guía, no se ha llegado a intervenir, por lo tanto no está validada empíricamente. Por lo tanto, como futura línea de investigación sería interesante realizar la validación de este trabajo, investigar el resto de perfiles de la neurodivergencia para ver cómo se comportan en el tránsito del duelo, seguir conociendo cómo funciona la muerte y el duelo a lo largo del ciclo vital y que haya más formación en los profesionales. Por lo tanto, por último, me gustaría señalar la importancia que tiene la psicología en esta clase de temas y también cómo los distintos ámbitos de la psicología se van dando la mano junto con la investigación y la teoría y la práctica para poder seguir avanzando y cada vez intervenir más en los distintos perfiles que nos encontramos en la sociedad. Por último, estas son las referencias que he usado para este trabajo y por mi parte nada más. Todo lo demás está en el documento escrito. Muchas gracias por vuestra atención, espero que haya sido de interés y muchas gracias. Nada más, hasta luego.